Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, separémonos un poco pues de encuestas y de cosas y de pequeñeces y hablemos un minuto siquiera de los grandes temas de la nación. ¿Qué está pasando con nuestro Mar Caribe? ¿Nos lo van a quitar? Pues ahí hay dos demandas de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que una de esas demandas muy seguramente la vamos a perder, y la otra, que es en la cual Nicaragua solicita una plataforma continental extendida, es difícil saber cuál será el resultado. Debo decir que a mí la posición inicial del gobierno colombiano, en el sentido de que no iríamos a la Corte a defendernos, me pareció equivocada. Si uno no se presenta ante el juez a exponer sus argumentos, deja al juez oyendo y decidiendo solo con base en los argumentos de su contraparte, y ese es por supuesto un error estratégico enorme. Pareciera en todo caso que la Cancillería colombiana ha corregido ese error y que las declaraciones de ese momento eran solamente declaraciones para la galería populistas, y que efectivamente sí, compareció y contestó la demanda de Nicaragua, y me dicen que hay una demanda reconvención, que en términos populares se llama contrademanda, cuyo contenido no conocemos. Tendríamos que apostarle en todo caso, y ojalá sea así, a que use unos argumentos poderosos y fuertes, los hay, en la línea de la defensa de los intereses colombianos, para que, además del tremendo mordisco que nos pegaron en la primera de las demandas, y con una muy mala defensa en mi opinión, en esta ocasión la defensa sea mucho mejor y no nos vuelvan a quitar otro pedazo más de mar colombiano, de plataforma continental y de zona económica extendida. A ver, doctor Nieto, pero por favor explíquenos, porque es que pues a los pobres ciudadanos de a pie lo que les llegan son migajas de noticias, y esto queda reservado para los grandes especialistas como usted. Colombia dijo que se retiraba del proceso porque no confiaba en la Corte Internacional de Justicia. Fue así, ¿no es cierto? Eso dijo, sí señor. Muy bien. ¿Y después volvió? Todo para explicar que después volvió. Después de insultar de esa manera a los jueces, les dijo, bueno, he pensado bien y ustedes no son tan sinvergüenzas, entonces yo aquí vengo a defenderme. ¿Fue eso lo que pasó? Sí, creo que primero les dijo que no confiaba en ellos, y después terminó diciendo que iba a acudir al tribunal. Y si usted me pregunta si esa es una estrategia adecuada, mi respuesta es no, no es una estrategia adecuada. No tenía ningún sentido haberse venido contra los jueces para después estar ahí de nuevo presente frente a ellos, porque por supuesto genera unas reacciones que eran innecesarias y que hacen daño. Doctor Nieto, usted habla de dos demandas distintas. No teníamos conocimiento sino de una, que era precisamente en la que Nicaragua pedía una nueva plataforma continental submarina y una extensión de sus mares que los traen pues hasta las Islas del Rosario y probablemente hasta Cartagena. Estamos pues hablando con un poco de ironía. ¿Cuál es la otra demanda? La del cumplimiento de la primera sentencia. Nicaragua demanda a Colombia y dice Colombia no ha cumplido la primera decisión de la Corte Internacional de Justicia, oblíguese al Estado colombiano a cumplir, y esa es la segunda de las demandas. ¿Y qué cumplimiento se le demanda a Colombia? ¿Qué tiene que hacer Colombia? Pues me quitaron el mar, ¿qué hace Colombia? ¿Dibuja un mapa donde ya no aparezcan esas zonas como de propiedad de Colombia, pues del dominio eminente de Colombia? ¿O qué dice? ¿Qué hace? Admite que el nuevo límite es el definido por la Corte Internacional en la primera de las sentencias, deja de patrullar esas áreas, asume que no tiene derecho sobre ellas y se comporta de acuerdo con esa decisión. Lo que quiere decir que Colombia se está comportando distinto de como Nicaragua aspira a que se comporte. Así es. Bueno, doctor Nieto, ¿usted tiene algún estimativo de cuándo sabremos el resultado de esto en lo que nos estamos jugando? Un bien importantísimo, es decir, es que estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de mar, ¿no? De superficie marina. Así es, perdimos muy buena parte de nuestro mar en esa primera demanda, y nuestra plataforma
plataforma continental y de nuestra zona económica exclusiva. Pero la pretensión de Nicaragua en esta tercera demanda es mucho mayor. Quiere usar un criterio que, en mi opinión, en este caso no opera, que es el de la plataforma continental extendida, y sobre esa base, sí, se comería el grueso de nuestro mar en el Caribe. Esa es la pretensión nicaragüense. Para que tal cosa no ocurra, es indispensable que la defensa colombiana sea buena. Claro, pero en este momento no sabemos si al fin Colombia volvió a hacerse a derecho dentro del proceso. Habría tenido que presentar ya un alegato en qué situación está el proceso para saber si Colombia actuó o no actuó, porque una contrademanda pues no representa actuar dentro de un proceso. Estamos esperando que alegatos de conclusión, pruebas, ¿qué estamos esperando? No, señor, aquí uno tendría que decir que Colombia sí se presentó, porque la demanda de reconvención supone la admisión de la competencia de la Corte. Es decir, si el Estado colombiano hubiera hecho lo que sugirieron la Canciller y Santos después de la primera sentencia, no estaríamos en este momento en la Corte Internacional de Justicia de ninguna manera presentes, y no habría habido demanda de reconvención. Si hubo demanda de reconvención, evidentemente Colombia lo que está diciendo es que acepta esa jurisdicción y que está presente para la defensa. Así que yo asumo que el gobierno corrigió su posición inicial y que hoy está en ese ejercicio. Aquí habría que esperarse después a que haya una contramemoria de parte de Nicaragua, es una respuesta adicional en relación con esta demanda de reconvención colombiana, y que el pleito se siga desarrollando hasta encontrar probablemente una sentencia dentro de 2 años o algo por el estilo. ¿No? Habría que mirar exactamente el calendario y saber fechas exactas en que se presentaron los documentos por parte del Estado colombiano, que no estoy seguro porque se supone que son confidenciales, de manera que no tengo certeza de fechas exactas. Doctor Nieto, discutíamos aquí en la hora de la verdad, con puro sentido común y sin profundos conocimientos en la materia, que sí los tiene usted. La extradición del señor Moreno, el exfiscal que fue pedido por los Estados Unidos en extradición por alguna razón, y nos preguntábamos cuál fue la ofensa al bien jurídico protegido de los Estados Unidos que permite que la extradición funcione en ese caso. ¿Qué hizo Moreno que ofenda a los Estados Unidos y que legitime a los Estados Unidos para pedir su extradición allá? Y esto es muy importante porque es que Moreno tiene en su memoria y en sus declaraciones la clave, nada menos que de todo el proceso contra el cartel de la toga, que es lo más importante que se ha producido en Colombia, precisamente por vergonzoso y detestable. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendiendo fallos a través de Moreno. Pero, ¿por qué Moreno va extraditado? Esa es una buena pregunta y debo decirle, doctor Londoño, que no lo sé, no conozco los intríngulis del caso, no estoy seguro de cuál fue el delito cometido por parte de Moreno como para que los Estados Unidos puedan tener jurisdicción sobre ese caso. En realidad no tengo idea, no estoy seguro y por tanto no me atrevo a hacer una afirmación, pero sin duda tiene que haber algún fundamento, digamos. Algo hizo el doctor Moreno que terminó siendo lesivo, ofensivo en el orden jurídico interno penal de los Estados Unidos, como para que los Estados Unidos estén solicitándolo. En esto, digamos, lo que es usual, pero no sé si este es el caso, es que se usen en algún momento dado instituciones financieras o bancos de los Estados Unidos como instrumento para la comisión de un ilícito. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en los casos de la FIFA. Cuando los dineros terminan en cuentas norteamericanas o se usan cuentas norteamericanas, esos dineros de sobornos, para tramitarlos, en ese momento los Estados Unidos asumen jurisdicción y pues usan su competencia en frente de las personas involucradas en ese tipo de delitos. Yo no sé si ese es el caso de Moreno, que se hayan usado para sobornos, para actividades criminales por parte de Moreno, cuentas en instituciones financieras, en bancos norteamericanos. Es probable que sea así, pero no tengo la certeza. Para terminar, doctor Nieto, una preocupación ya no de orden internacional, sino local, que nos atormenta mucho,
y respecto al cual problema estamos perdiendo tiempo y energía si no estamos haciendo nada positivo, porque tenemos a la vista un problemita con los Estados Unidos que podría desembocar en la desertificación de Colombia, que no está haciendo nada en este momento para combatir el narcotráfico. Usted recuerda muy bien, además porque usted fue ejecutor por excelencia de una política contra el narcotráfico que se desarrolló desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a través del Ministerio del Interior y de Justicia. Pero ahora Salud Hernández Mora visita los lugares del sur del Cauca y los encuentra convertidos en un verdadero mar de coca, en un mar de coca. Eso significa violencia, eso significa abandono de muchos lugares del país porque la mano de obra se traslada a esos sitios. Eso significa una economía que empieza a girar alrededor de la coca y no alrededor de los factores productivos genuinos del país. Eso significa muchísimo, pero puede significar también una desertificación de Colombia. Usted nos quiere explicar qué significaría ello y qué importancia tendría para el país donde persista este incumplimiento reiterado de Colombia a la obligación que tiene de tratar de disminuir eficazmente las áreas cultivadas en coca. Sí, doctor Londoño, y permítame usted, si eso es posible, hacer una contextualización. El mar de coca que vivimos hoy, dicen, tendría a 31 de diciembre del 2016 188.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia. La cifra hoy, ya nos estamos acercando, bueno, corrijo, primer día del mes de diciembre. Seguramente después de estos 11 meses, la cifra de narcocultivos sea mayor incluso que esos 188.000 que había a 31 de diciembre del año pasado. Supone que tengamos 3 veces más narcocultivos en el país que los que alcanzamos a tener durante la administración del presidente Uribe. Significa también que hoy tenemos más narcocultivos que nunca en nuestra historia. Después, hay que decirlo, con todas las letras, ese mar de coca es resultado de la negociación con las FARC, del pacto con las FARC y de la aplicación del pacto con las FARC. Durante la negociación, el gobierno colombiano primero suspendió la aspersión aérea y después suspendió toda forma de regresión forzada por solicitud de las FARC. Y se pactaron un conjunto de incentivos perversos en ese acuerdo. ¿Cuáles? Primero, que la sustitución tendría que ser manual y voluntaria, y solo después de un conjunto dificilísimo de cumplimiento de requisitos se podría hacer sustitución forzada. Segundo, que a los campesinos responsables de sembrar coca no se les perseguiría penalmente durante 2 años. Se estableció una salvaguardia para que no se pudiera ejercer la acción penal contra los responsables de los narcocultivos. Tercero, se estableció que si en algún momento y después de cumplir estos dificilísimos requisitos para la búsqueda de erradicación manual y voluntaria se iba a la erradicación forzada, en todo caso se establecían un conjunto de beneficios de carácter económico para esos campesinos narcocultivadores, que hoy sabemos son de 1.800.000 pesos al mes mínimos por 2 años. Aquí déjenme hacer una reflexión. Yo creo que Colombia tiene que sentarse a pensar cuál es el mensaje que entrega cuando al campesino que viola la ley se dedica al narcocultivo se le entregan asistencias y ayudas y en cambio al campesino que siembra papa, yuca, plátano, café, arroz, no se le entrega ni un solo peso. Yo creo que ahí estamos generando una ruptura del principio de igualdad para premiar al que no se comporta correctamente. Y el argumento de que es que el campesino narcocultivador no tenía ninguna alternativa es un argumento falso. En Colombia viven más o menos 12,5 millones de personas en las zonas rurales. Dedicados a los narcocultivos no hay sino algo menos de 150.000 familias. Es decir, hay 12.350.000 colombianos que viven en el campo en las mismas circunstancias que los otros 150.000 que no optan por sembrar coca, amapola o marihuana, sino que todos se mantienen dentro de la legalidad. Lo que tiene que hacer el Estado colombiano no es premiar a esos 150.000 que se pasan a los cultivos ilícitos. Y después de esta reflexión sigo con las consideraciones que llevaron a que tuviéramos un mar de coca.
También se pactó en ese acuerdo con las FARC, doctor Londoño, que no se extraditarían a los narcotraficantes de las FARC ni a sus familiares. Y hay un quinto incentivo perverso, adicional, y es que se pactó que el narcotráfico pudiera ser considerado como un delito conexo con los delitos políticos y los que son responsables son los de las FARC y por tanto susceptibles de amnistía e indulto. Era normal que después de todos estos incentivos perversos al narcotráfico tuviéramos lo que tenemos, este mar de coca. Y en el desarrollo del acuerdo hay más incentivos, y voy a señalar uno solamente, el más grave de todos. Se abre la puerta para una operación de lavado de activos enorme, la más alta de la historia, nunca mayor, que es ese famoso decreto 903 que hace que las FARC hagan una declaración de bienes y dineros, los pasen a un patrimonio autónomo y después ese patrimonio autónomo pueda destinar esos fondos a Ecomún, que es la empresa de economía solidaria que se crea para las FARC en el marco del acuerdo y para el centro de pensamiento de las FARC. Es decir, estamos legalizándole la fortuna criminal a las FARC para que la puedan usar para sus actividades económicas después del acuerdo y para hacer política. Y por eso es que ya tenemos denuncias en todo el territorio nacional de cómo las FARC están comprando a la peor manera de lo que han sido algunos de nuestros políticos tradicionales, apoyos en los municipios, en los departamentos de distintos líderes, a punta de ponerlos en la nómina de la organización criminal. Con todo este conjunto de incentivos perversos, era obvio que teníamos que terminar como terminamos en este mar de coca. Y usted agréguele uno adicional, que para mí es absolutamente escandaloso, es esa propuesta de legalización de los cultivos de coca por vía de sostener que si tienen solamente 3.6 hectáreas o menos, entonces no son susceptibles de ser considerados como cultivos ilícitos. Eso explica el problema del narcotráfico en Colombia, pero el problema del narcotráfico en Colombia, doctor Londoño, usted lo ha señalado, no es solamente la producción de coca, es que es tanta la coca que se produce en Colombia que ya no toda se exporta. Y una parte sustantiva de eso que no se exporta se está buscando poner en los mercados internos. Lo hacen a través del microtráfico, que es una política comercial dirigida a convertir a nuestros jóvenes y a nuestros niños en drogadictos para asegurar un mercado de coca. Y el microtráfico y la drogadicción son los principales problemas de seguridad ciudadana en todos y en cada uno de los municipios que yo he visitado en estos 6 meses de campaña. No hay uno en que no me digan que esa es la principal tarea que tendríamos que asumir en el próximo gobierno, combatir a fondo el microtráfico y buscar políticas de prevención de drogadicción. En materia de economía, lo que explica el auge desbordado del contrabando es también el narcotráfico, porque el contrabando es el mejor sistema para hacer lavado de activos. Y el contrabando está golpeando de manera muy fuerte tanto a nuestros comerciantes que no pueden competir con los productos de contrabando, como a nuestros industriales que no pueden competir con los productos de contrabando. Y también hay que decirlo, el ingreso de dineros masivos por vía del narcotráfico es lo que explica que nuestra tasa de cambio sea la que es hoy y no una mucho mayor, a pesar de que tenemos un déficit comercial cada vez más profundo, cada vez más grave. En ese contexto uno tiene que entender que la lucha contra el narcotráfico no es solamente la lucha por buscar un menor número de cultivos ilícitos en Colombia, no, es la preservación del medio ambiente porque no hay nada más voraz en términos de contaminación ambiental y de deforestación que el narcotráfico. Es una apuesta por la industria del comercio nacional frente al contrabando, es una apuesta por buscar situaciones, condiciones de competitividad y tasa de cambio más favorable para los productos nacionales y es por supuesto una apuesta en contra de los grupos y las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Ya sabemos que al menos 1.000 hombres de las FARC nunca se bajaron del negocio y se quedaron como disidencias o supuestas disidencias que no sabemos si son reales o estratégicas, vinculadas al fenómeno de la economía ilícita. Y sabemos que hay al menos 1.000 más que son reincidentes y que están vinculados con el narcotráfico. Y tenemos una declaración escandalosa, a la que no le he puesto suficiente atención, del Estado colombiano, de Jean Arnaud, el jefe de Naciones Unidas en Colombia, que dice que el 55% de los guerrilleros que estaban en las zonas veredales ya no se encuentran en ellas, y un gobierno que no es capaz de decirnos en dónde está ese 55% de guerrilleros. Así que claro, aquí tenemos un enorme problema y lo que quiero resaltar es que el problema del narcotráfico es un problema nacional con independencia de cualquier otra consideración de lo que piensen los gringos. Y cuando llegamos a los gringos hay que decirlo con toda la pata y con toda claridad. Una cosa era el gobierno de Obama
en el cual la única consideración era apoyar a Santos en el pacto con las FARC y otra muy distinta a Trump. Para Trump, el problema del aumento del consumo de drogas en los Estados Unidos y el tema de la extradición son vitales. O el señor Trump está demandando del Estado colombiano una lucha frontal para la erradicación de los cultivos ilícitos y que se restablezca un mecanismo de extradición de narcotraficantes. Y Santos está entre el Estado de los Estados Unidos y sus demandas y las demandas de las FARC. O le cumple a los Estados Unidos o le cumple a las FARC. No tiene alternativa. Tertium non datur, decían los latinistas, ¿no? O le cumple al uno o le cumple al otro. No hay otra alternativa. Ojalá estos fueran los temas que estuviéramos tratando. El país se desintegra, el país se disuelve, el país está convertido en un mar de coca, con todas las consecuencias que eso tiene y que Rafael Nieto Loaiza ha descrito, porque conoce a fondo el problema como muy pocos colombianos lo conocen. Rafael Nieto Loaiza es el precandidato presidencial por el Centro Democrático que hacía el honor para nosotros de acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Nieto. Doctor Londoño, muchas gracias a ustedes y un saludo afectuoso y cordial para todos los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, un candidato excepcional para un cargo excepcional y una responsabilidad excepcional. Rafael Nieto Loaiza estaba con nosotros en la hora de la verdad.